Perfecto, ya estamos grabando. Voy a compartir la presentación. Me indican, por favor, si la están viendo. Sí. Sí, señora. Perfecto. Sí, Bueno, señora. nuevamente muy buenos días para todos y todas. Estamos dando inicio a nuestro encuentro inicial de semilleros, la primera jornada de formación de las que vamos a tener a lo largo del periodo académico. Hoy los vamos a estar acompañando la profe Laura Quiroga y quien les habla, Diana Vargas. Este encuentro está organizado para los dos semilleros que actualmente hacen parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Rápidamente les voy a mencionar el semillero Ágora ZCBC y el semillero Psicósfera. Hacer una claridad, el semillero Ágora tiene un objetivo general que está enfocado justamente en desarrollar procesos de investigación formativa que estén orientados a la formulación, ejecución de proyectos en los campos de la salud mental, también el bienestar, las prácticas psicosociales, las dinámicas sociales situadas, fortaleciendo las competencias investigativas de los estudiantes en la generación de conocimiento pertinente para los contextos territoriales. El semillero Ágora es un semillero de carácter interdisciplinar. Allí podemos integrar todas las disciplinas que tenemos en la escuela. Por su parte, el semillero Psicósfera, que es un semillero que inicia este periodo académico y está orientado a fomentar la formación investigativa también y la producción de conocimiento en torno a la salud mental, el bienestar y las prácticas psicosociales mediante proyectos que articulen la investigación formativa con la acción comunitaria y la construcción de políticas y programas. Es un semillero que está orientado principalmente hacia la psicología, lógicamente también en articulación con otras áreas, pero principalmente desde la psicología. Esto para que tengamos en cuenta que actualmente en la EXA tenemos dos semilleros que van a trabajar de manera articulada, pero que cada uno también tiene su propia, digamos, su propia articulación, su propia identidad. Bueno, los dejo con la profe Laura, quien dará inicio a la formación. Bueno, entonces ahora les vamos a comentar qué es investigación. O sea, usualmente cuando escuchamos el término investigación, nos imaginamos algo supremamente grande, algo muy estructurado, algo que tiene un montón y requiere un montón de pasos. Y sí, la investigación sí requiere pues organización, ser metódico, pero también investigar es un proceso de creación. Y esto es importante porque a veces lo vemos como algo muy distante, pero también la investigación es crear, porque ustedes están creando conocimiento y están fortaleciendo conocimiento cada vez que se investiga. Entonces, en las ciencias sociales específicamente, es un proceso donde analizamos los fenómenos que rodean la sociedad y las relaciones humanas. El propósito de la investigación en ciencias sociales, en las humanidades y en el arte es comprender y explicar los procesos sociales y aparte de comprender y explicar esos procesos, pues obviamente aportar soluciones a esos procesos, a esos problemas que afectan tanto a comunidades desde una manera local como a países u otras estancias desde una mirada local. Esta investigación pues tiene una mirada desde la cultura, desde la política, desde la historia, la psicología, las artes, la comunicación, la economía, la geografía. Entonces las ciencias sociales abarcan un gran marco y un rango de información, porque podemos mirarlo desde múltiples miradas como estas o pues miradas específicas, ya sea únicamente desde la cultura, únicamente desde las artes, únicamente desde la comunicación o podemos tomar de todo, un poquito de todas para poder hacer una investigación a profundidad. Bueno, ¿Me ¿me escuchan? escuchan? Bueno, para continuar, vamos a preguntarnos qué nos gusta, ¿cierto? ¿Qué nos gusta investigar? ¿Cuáles son nuestros temas de interés?
Eh, y de esta manera también vamos a poder definir qué tipo de fuentes necesitamos, cuál es ese propósito para el cual vamos a investigar y demás. Pero este espacio va a ser un espacio abierto y dialógico para permitirnos pensar un poco frente a eso. Lo primero que vemos en pantalla, ese tema de interés sobre el cual queremos investigar, ¿cierto? Porque esto nos va a definir la ruta que de aquí en adelante, a través de las formaciones que vamos a continuar teniendo, empezaremos a desarrollar. Entonces, me gustaría mucho escucharlos. Somos cuántos en sala, profe Laurita? 14 en sala. Y pues la idea es que todos podamos interactuar en este ejercicio y definir cuál es ese tema de interés, qué es eso que nos llama a investigar. Porque no es lo mismo investigar sobre temas que de pronto son muy generales, a investigar sobre algo que nos gusta, algo que nos apasiona y sobre lo cual nosotros queremos realizar un trabajo más profundo. Entonces, en este momento, yo les comento, digamos que si me lo permiten, en mi caso, me gusta investigar sobre temas de psicología, ¿cierto? El tema comunitario es algo que he venido trabajando a lo largo del tiempo, desde que he empezado con procesos de investigación, y es algo que me gusta mucho, ¿sí? Las comunidades, procesos comunitarios, procesos de empoderamiento, sentido psicológico de comunidad, y ahora me gustaría empezar a incursionar un poco más en temas clínicos como tal. Entonces, esos son mis temas puntuales en los cuales me gustaría empezar a abordar la investigación. No sé, profe Laurita, si hay alguien que levante la mano o nos quieres compartir tus temas de investigación como para poder propiciar este diálogo. Listo. Entonces, si les parece, yo voy a decir mis intereses y obviamente ya la idea sería que cada uno de ustedes nos dijeran cuáles son los intereses obviamente que tienen. Entonces, mi interés, sí, yo soy psicóloga, pero mi interés son todos los temas relacionados con enfoque de género, enfoques diferenciales, entonces todo lo que tiene que ver con temas de paridad de género o estereotipos relacionados con el género, todos esos son temas que a mí me llaman la atención y me interesan. Todo el tema de sistemas de poder y de opresión son cosas que a mí me llaman la atención. Entonces, ahora sí, pues los dejamos a ustedes para que nos cuenten un poquito de qué es eso que les llama la atención o les interesa investigar. Entonces, no sé si Andrés, Lady, Nicole, Natalia, Karen, Claudia, Fernanda, ay, qué lindo verte, Fernanda, por acá, Santiago, Ana, Silvia, alguna de los que está ahí, tenemos varios conectados, ¿quién nos gusta? ¿Qué es lo que les llama la atención? Puede que no sea específicamente algo que hayan investigado, pero sí algo dentro de sus carreras o algún tema en general que les llame la atención. Gracias, Karen. Buenos días, Ok. ¿me escuchan? Karen nos dice que no puede abrir micrófono en este momento, pero que su interés está en la inclusión, la educación inclusiva en la ruralidad. Perfecto. ¿Quién más nos quiere ¿Me compartir este escuchan? interés? Es importante que lo podamos poner sobre la mesa en este encuentro, porque este va a ser el punto de partida, como les mencionábamos, para los posteriores encuentros. Claudia, escuchamos. Y luego, Bueno, ¿me pueden escuchar? Hola, ¿me oyen? No, Sí te parece que no me escuchamos. escuchan. ¿Sí? Sí se oye. Ay, Sí bueno, se oye. gracias. Bueno, a mí me gusta, pues, Claudia, ¿nos escuchas? Tienes la palabra. sí, bueno, a mí me gusta investigar sobre temas comunitarios, sobre todo los que van enfocados hacia la salud mental comunitaria, lo que son
son, digamos, los factores y los riesgos psicosociales que se Claudia, entrelazan pues con... no te escuchamos. ¿Tú la escuchas? No. Pero nosotros sí la escuchamos. Listo. Fernando también escribió. Bueno, También entonces Fernanda nos dice que no nos puede tampoco hablar. Sus intereses son procesos de participación, procesos comunitarios, desarrollo humano e impactos de espacios de bienestar, en su mayoría relacionados con población infantil, juvenil y mujeres. Muy bien, esto nos da una idea clara de qué es lo que cada uno de pronto ya tiene en mente. Si no lo hemos pensado, pues a, invitarles a que efectivamente vayan pensando en ese tema de interés, porque la idea es empezar a buscar, a indagar información sobre esos temas. Me dicen que no los estamos escuchando. Bueno, ahora sí, creo que ya. Claudia, tienes la palabra. Te estábamos escuchando, pero tal vez nosotras no teníamos algo silenciado, no sé. Bueno, está Ahora bien. sí. Bueno, pues les comentaba que me gusta, y el tema que me gusta investigar es acerca de la salud mental comunitaria. Me gusta mucho, pues, como esta área mediante el cual uno pueda llegar a indagar sobre los factores y los riesgos psicosociales que tienen que ver en esta estabilidad mental de lo que son las comunidades de los diferentes contextos. Súper, súper, Claudia, muchísimas gracias. Lady, también tenías la mano levantada cuando no te estábamos escuchando. También queremos escucharte, escuchar dos intervenciones más y para poder continuar con el ejercicio. Mientras tanto, Sara nos dice que los temas que le interesan, gestionar gestión emocional y cómo atravesarlas con el día a día, temas de salud mental. Listo, muy bien. No sé si Lady, que tenías la mano levantada anteriormente, vas a comentarnos cuál es tu interés de investigación. ¿Estás por ahí? Bueno, en ese caso vamos a continuar. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar un tema de interés. Si se dieron cuenta, muchos tienen sus temas de interés ya muy identificado, ya está, digamos que en un tema mucho más pequeño. Hay otros que tenemos más categorías y es un poco más amplio. Sí, eso va a pasar cuando empecemos a tener o a presentar intereses en temáticas diversas. Sin embargo, ya también es importante que empecemos a pensarnos, bueno, pero ¿cuál es el propósito, cierto, de ese tema? ¿Por qué lo queremos investigar? ¿Con qué finalidad? ¿Cuáles son los objetivos de entrar a indagar en esas temáticas más allá del gusto personal, ¿cierto? ¿Cómo va a impactar esa investigación de alguna manera? ¿Qué queremos buscar, ¿cierto? ¿Qué tipo de información es la que nosotros queremos encontrar? ¿Sí? Si es información especializada, si es información que vamos a ir recogiendo del voz a voz en comunidades, ¿cierto? Esto es muy importante también en el proceso de investigación. ¿Cuáles fuentes son las más apropiadas para ese tema puntual que estamos empezando a aterrizar, ¿cierto? A nuestro contexto. ¿Qué es necesario saber sobre ese tema? ¿Sí? También algo muy, muy relevante es la disponibilidad de consulta de esas temáticas, ¿cierto? Muy probablemente vamos a encontrar bases de datos que son pagas y no vamos a poder tener un acceso directo a cierta información, otras que tal vez son de acceso más libre y posiblemente tengamos alguna información, entonces también poder identificar ese vacío de conocimiento que podemos tener frente a esa problemática. Si las fuentes son de primera mano, bueno, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, si la investigación que tenemos en mente tiene poca información, digamos en español, si vamos a recurrir a otros idiomas para poder ampliar la búsqueda. O sea, son muchos aspectos los que debemos tener en cuenta al momento de empezar a recolectar esa información que necesitamos y que la información efectivamente apunte a lo que realmente nosotros queremos saber. Entonces, esta es la intención que tenemos con este ciclo de formaciones, de encuentros de formación que vamos a tener a lo largo de este periodo académico. Hoy vamos a empezar con algo digamos, como la primera parte que debemos tener en cuenta para este proceso. Entonces, vamos a continuar con los operadores de búsqueda.
¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre los operadores de búsqueda o saben qué son o tienen una idea de lo que puede ser un operador de búsqueda? Lady, sí, te escuchamos. Ujú. ¿Ninguno? ¿Han escuchado hablar de operadores de búsqueda? Yo creo que Lady estaba hablando, pero no se escucha. Mm. Lady dice que sí. Fernanda dice, tengo idea y los he utilizado. Listo. ¿Alguien más? ¿O no han escuchado de operadores de búsqueda? ¿No saben lo que son? Digamos que si no pueden hablar, de activar el micrófono, lo pueden escribir por el chat. Aquí también las estamos leyendo. Hola, profe. Son como, no tengo definido si son como las bases de datos o si son como los filtros para buscar la información. Ok, muchas gracias. Sí, no, digamos, se utilizan en las bases de datos, no son propiamente las bases de datos, tiene más que ver con lo segundo que mencionaste. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más nos quiere mencionar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es un operador de búsqueda? ¿Qué es lo primero que piensan cuando les mencionan esta palabra? Bueno, estamos muy tímidos el día de hoy. No importa si me dicen no, no tengo idea qué es, porque precisamente para esto es el ejercicio, entonces no se afanen por ello. Digamos que lo mencionabas, un operador de búsqueda son como todas aquellas, lo podríamos definir como aquellas fórmulas, ¿cierto? Que nos pueden servir a nosotros para poder buscar un poco más información de manera más específica, ¿sí? Existen diversos operadores, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos de ellos. Estos operadores, digamos que hoy no los vamos a utilizar en una base de datos específica, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante en otra formación, pero hoy vamos a dar esos primeros pasos para que ustedes puedan empezar a indagar en sus casas, porque ese va a ser uno de los ejercicios que vamos a tener, indagar en sus casas con estos operadores de búsqueda frente a las temáticas que hemos identificado. Entonces, vamos a empezar con el primer operador de búsqueda. Lady, ¿puedes intentar hablar, por favor? Listo. Entonces, vamos a empezar con los operadores booleanos, que son los operadores que muchos conocemos, son los más mencionados, los más nombrados, pero yo les quiero hacer una pregunta principal. Y si ustedes buscan información en Internet sobre salud mental, por ejemplo, en adolescentes, ¿qué pasa si solo escriben salud mental? O por el contrario, si ustedes buscan información en Internet sobre ética en procesos de investigación, ¿qué pasa si solo escriben ética? ¿Sí? Esas son dos preguntas pues que nos llevan a pensar un poco en la manera en que estamos realizando las búsquedas, que muchas veces, así como preguntamos el tema de interés, nos lleva a mucha generalidad. Los operadores lo que nos permiten es ser más específicos en esas búsquedas y poder llegar a la información que realmente nosotros necesitamos recolectar como tal. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero buscar salud mental en adolescentes, ¿cierto? Y hagan el ejercicio allá en su casa si tienen Google abierto o cualquier otro buscador. Salud mental, ¿sí? Ok. Si a mí me dicen, si yo busco salud mental, me va a arrojar una búsqueda amplísima sobre todos los temas
que están en Internet sobre salud mental, pero yo necesito una especificidad que es la salud mental en adolescentes, ¿sí? Pero ¿y cómo hago yo para poder recopilar solo información que sea específica a ese tema? De la misma manera, si yo escribo ética, me va a arrojar una búsqueda inmensa sobre temas de ética en cualquier área, en cualquier población, en cualquier tipo de investigación, ¿sí? Se vuelve una búsqueda muy amplia y digamos que no va a ser tan fácil poder leer todos los artículos y toda la información y discriminar todo lo que encuentro en Internet. Si yo utilizo operadores, lo que me va a permitir es especificar qué información es la que necesito y llegar a ese, digamos, es como un embudito, y es llegar con los operadores a la información que realmente necesito. Entonces, los operadores booleanos, como lo ven aquí en la pantalla, son herramientas que nos permiten mejorar esa búsqueda de información en bases de datos, pero también en buscadores y en bibliotecas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí cuando nos mencionabas inicialmente, ¿son bases de datos? No, no son bases de datos. Las bases de datos son esos bancos grandes de información, ¿cierto? Y los operadores son aquellos que nos van a permitir identificar una información específica, o sea, ser más precisos en las búsquedas que vamos a realizar. ¿M? Ahora bien, el uso de operadores nos permite combinar términos de búsqueda, ¿cierto? Para que podamos ampliar, pero no solamente es para ampliar información, también para restringir o para también excluir información en esos procesos de recuperación de la información, ¿cierto? Y nos sirve para mejorar las búsquedas, ¿sí? Para encontrar información más específica, más relevante, más pertinente y también nos ayuda a minimizar tiempos en poder hacer otras búsquedas documentales porque, como les mencionaba, pueden ser mucho más extensas. Dentro de los operadores booleanos, digamos que los que más se usan, ¿sí? Es el o el OR, el y, que también es AND, y el NOT, que es no, ¿vale? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a hablar primero del y o el AND. El AND o el y se utiliza para reducir la búsqueda. ¿M? Y se usa cuando queremos que dos términos aparezcan juntos. Bueno, acá decimos dos, pero pueden ser tres o un poco más. Entonces, en el ejemplo vemos salud mental and adolescentes, ¿vale? Y el resultado que nos va a arrojar son artículos que hablen de salud mental, pero también nos hablen de adolescentes al mismo tiempo. Entonces, ahí la búsqueda, lo que hablábamos antes de salud mental, que era un término global y que va a aparecer sin discriminación a muchas poblaciones y a diversos temas, aquí se nos va a reducir. Posiblemente, y lo pongo en un ejemplo, digamos, como para que sea más claro, si encontramos un millón de artículos o un millón de resultados, posiblemente este nos reduzca a 500,000, ¿sí? Eso hace que la búsqueda sea cada vez más específica al tema que yo estoy interesado en buscar, ¿cierto? El AND reduce la búsqueda, ¿cierto? Porque exige específicamente que aparezcan los términos que yo estoy poniendo en el buscador, ¿vale? Entonces recuerden, el AND o el y me sirve para reducir la búsqueda. El OR o el O, ¿cierto? Aquí me quedó, me quedó antero es OR. Este nos sirve para buscar conceptos similares o sinónimos. ¿M? Entonces, el ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Buscamos adolescentes o jóvenes, ¿cierto? Abajo, bullying o acoso escolar, ¿sí? Entonces, eso los ponemos en el término de búsqueda para que me digan o una u otra. Términos artículos o documentos que tengan o una u otra información. Entonces, el OR nos permite discriminar un poco entre un tema y otro tema. ¿Listo? El siguiente es el not, que significa no, y ese es para excluir información, ¿sí? Entonces se usa cuando queremos eliminar algo de la búsqueda. Entonces, queremos encontrar depresión, como está el ejemplo, pero no la palabra adultos. Entonces, esto me permite como temas más específicos a la depresión, pero que no haya una población específica, ¿sí? Y el resultado que nos daría es información sobre depresión, pero que no incluya la palabra adultos. Entonces, el not o el no
elimina la información que nosotros no necesitamos. Entonces, el recorderis, el, el, el AND es para buscar dos términos y que estén juntos en la búsqueda. El OR para buscar uno u otro y el NOT para buscar uno y otro no. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos los... Ya, listo, perdón. Tenemos los operadores de campo. Estos operadores de campo se van a utilizar más que todo para expresiones numéricas y se utilizan únicamente para expresiones numéricas utilizando, o sea, encerrado un campo. El campo quiere decir el año, la fecha, la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque son solo expresiones numéricas y tecleando un operador relacional que son estos que están acá y un número. Entonces, pues básicamente son los símbolos con los que hemos medio crecido en cuanto a mayor que y menor que. Mayor que, menor que, estos son pues diferente de igual a, mayor que o igual a, menor que o igual a. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de estos en específico es poner en la búsqueda entre corchetes fecha, el símbolo, ¿cierto? 2021-0925 y al hacer esto nos va a colocar documentos que en la fecha sean posteriores al 25 de septiembre del 2021. Estos en cuanto a fechas son utilizados no solamente porque querramos que nos salgan artículos en ese rango de fechas o posteriores a ese rango de fechas, porque pues eso lo podemos hacer desde la base de datos, pero por ejemplo en Google puede funcionar o también algún dato que querramos que sea específico en el documento. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que en el análisis estadístico tuviera cierto grado de validez o ciertos porcentajes que apunten a lo que queremos, pues podemos poner en cambio de fecha, podemos poner como, no sé, varianza o variabilidad mayor o menor que el 80, el 90%. Y ahí nos arrojarían los artículos que cumplan con ese requisito de fechas o de datos. Esto solamente es para números y pues datos numéricos. Bien. Ahora hay otros operadores que son denominados de truncamiento. Estos operadores de truncamiento se utilizan en búsquedas académicas para recuperar diferentes variantes de una misma palabra o una misma raíz de palabra. Esta estrategia o estos operadores nos permiten ampliar los resultados, ¿cierto? Y lo que va a facilitar es encontrar términos que se relacionen con la misma base léxica. Aquí les voy a dar el ejemplo en la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos el asterisco, el signo de interrogación y el símbolo de dólar, que son estos tres que se usan para estos operadores de truncamiento. Vamos a ver el asterisco, ¿sí? Ustedes en el ejemplo ven la palabra palabra con un asterisco, ¿sí? Y en el ejemplo está educ con asterisco. Y eso lo que nos va a permitir a nosotros es, o al buscador en este caso, es identificar la posible terminación de esa palabra. Entonces generará resultados como educación, educativo, educador, educando, bueno, todo lo que tenga que ver con esa misma base léxica, ¿sí? Entonces, como lo dice en la diapositiva, se usa para buscar diferentes terminaciones de una palabra. Y el buscador encuentra todas las palabras que comiencen con esa raíz, ¿sí? Y eso lo pueden hacer con cualquier palabra. Y vuelvo y les invito, si lo hacen en el buscador, lo van a poder hallar ahí. Por ejemplo, ponen la palabra de el asterisco y lo que va a hacer el buscador es intentar encontrar palabras, digamos, las terminaciones de esas palabras que sean asociadas a esa misma base léxica. Ahora, el operador de truncamiento de signo de interrogación, entonces se usa para reemplazar una sola letra dentro de una palabra, ¿sí? En el ejemplo ustedes ven la palabra color. Entonces, ponen la palabra color, el signo de interrogación, y lo que va a hacer es inmediatamente buscar
esas variaciones de la escritura de la palabra, color, colores, color, todo lo que tenga que ver con ese término como tal. Y el otro operador de truncamiento es el símbolo de dólar, ¿sí? Que es muy similar al de asterisco, nos va a permitir buscar variaciones de una palabra, especialmente en singular y en plural, ¿sí? Entonces, escriben la palabra con la finalización del símbolo y va a buscar organización, organizaciones y todas las palabras que estén, digamos, como encaminadas hacia ello. Diferencia entre la de asterisco con la de dólar es que en la de asterisco nos va a buscar todas las palabras que tengan esa misma raíz léxica, mientras que la de dólar nos va a buscar palabras especialmente en singular y en plural. Listo. Entonces, luego tenemos los operadores de proximidad. Entonces, estos lo que van a hacer es encontrar palabras o frases dentro del mismo campo de búsqueda. ¿A qué nos referimos con el mismo campo de búsqueda? Cuando ustedes entran a una base de datos, el campo de búsqueda es autor, título, palabras claves. Sí, esos son los diferentes campos. Hay otros campos, pero esos son los que se me vienen primero a la mente. Y lo vamos a utilizar es para que nos aparezca en ese mismo campo de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el título, pues voy a utilizarlos en el título en específico. Pero si yo, por ejemplo, los quiero en las palabras claves, pues lo voy a utilizar en las palabras claves. ¿Se puede hacer en la búsqueda general? Claro. Pero lo que se busca con los operadores, con todos los que hemos hablado, es que se utilicen dentro de los campos de búsqueda porque van a ser mucho más específicos que si se hacen en la búsqueda general. Existen 4 operadores de proximidad: with o con, same o igual a, near, cerca de o adyacente. ¿Sí? Entonces, with es con. Entonces, lo que queremos es que nos muestren resultados que tengan los mismos términos. Entonces, acá tenemos Guadalajara with historia. Cuando hacemos la búsqueda, la razón por la cual están en inglés es porque usualmente las bases de datos pues manejan una terminología en inglés. Esto es a nivel igual. Entonces, por eso las palabras que les estamos mencionando son en inglés. ¿Por qué? Porque las bases de datos van a aparecer en inglés, es simplemente por eso. Entonces, with lo vamos a utilizar en, por ejemplo, en el título que nos están diciendo Guadalajara, with historia, lo que queremos es que nos muestren que en el título esté Guadalajara e historia. Entonces, que estén los dos términos. O si, por ejemplo, en palabras claves yo quiero que esté género with diversidad sexual. Entonces, quiero que estén los dos como palabras claves y solo me van a arrojar resultados que estén los dos términos. Same nos localiza documentos en los que todos los términos se encuentran en el mismo campo, pero no en la misma frase. Entonces, a diferencia de with, no nos va a mostrar que estén los dos términos, sino que tenga cualquiera de los dos. Entonces, Guadalajara, same history, sería que tengamos documentos de Guadalajara igual documentos de historia, ¿sí? Que estén en el mismo, o sea, que estén en el título, que nos los arrojen el título, pero no necesariamente están en la misma frase. ¿Qué pasa con esto? Que pues same tendrían que ser términos similares porque, piénsenlo así, pues les van a aparecer muchos documentos de Guadalajara que pueden apuntar a lo que ustedes quieren, pero muchos documentos de historia que no nos van a apuntar a la búsqueda de Guadalajara. Y a menos de que queramos hacer como un comparativo, pues va a ser compleja esta búsqueda. Tenemos ad, que es adyacente, y entonces lo que quiere esto es que nos localice documentos que los términos estén juntos y en el orden. Entonces, introducción me quedó raro, eso me quedó mal escrito, perdón. Entonces, adyacente quiere decir que yo voy a buscar, por ejemplo, en el título Guadalajara at history, bueno, historia, perdón, y lo que nos va a aparecer es que nos tienen que aparecer en el título, o sea, en el título de los documentos, por ejemplo, eh, Guadalajara, historia de, eh,
de revolución, ¿sí? Tienen que aparecer en ese orden, no es que me vaya a aparecer primero historia y luego Guadalajara, no, siempre va a aparecer en el título Guadalajara primero y luego historia, o en las palabras claves también, ¿sí? Entonces tiene que estar en el orden en que yo lo coloqué. Y near nos muestra resultados que contengan los términos a no más de 10 palabras de distancia, independientemente del orden. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner Guadalajara near historia y lo que nos va a decir es, por ejemplo, yo puedo poner el título que me va a aparecer es una historia de eh, resistencia del feminismo, dos puntos, eh, movimiento del 8M en Guadalajara, ¿sí? Entonces, tengo un montón de palabras entre los dos términos, no están en el mismo orden, pero sí nos va a aparecer en el mismo campo, es decir, sí nos va a aparecer en el título siempre. Entonces, estos de proximidad siempre van en el mismo campo. Bueno, ahora vamos a hablar de búsqueda prospectiva y búsqueda retrospectiva. Siguiente, porfis. Ok, la búsqueda retrospectiva, ¿sí? Consiste en que revisemos las referencias que aparecen al final de un artículo. Ustedes observan, siempre que leen un artículo, van a encontrar que al final van a encontrar referencias que tomó el autor para escribir ese artículo como tal. Entonces, lo que hacemos en una búsqueda retrospectiva es ir a esas referencias y identificamos investigaciones que tomó ese autor para escribir como tal ese artículo. Eso es lo que hacemos en una búsqueda retrospectiva. Lo que va a suceder allí es que ustedes encuentran un artículo, el ejemplo lo dice, publicado en el 2022, ¿sí? Y al irnos a las referencias vamos a encontrar artículos que pueden haber sido publicados en el 2018, en el 2019, en el 2020. Es decir, es una búsqueda hacia atrás en el tiempo, ¿sí? De lo que venía sucediendo, lo que se venía escribiendo frente a esa temática particular. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con una búsqueda retrospectiva. Frente a la búsqueda prospectiva, vamos hacia adelante, ¿sí? Entonces, en lo que hacemos en esta búsqueda es buscar qué investigaciones han citado un artículo. Esto nos permite identificar estudios más recientes que utilizan este trabajo. Entonces, por ejemplo, un artículo que fue publicado en el 2018 puede haber sido citado en el 2021, 2022, 2023. Entonces, la búsqueda se hace hacia adelante, ¿sí? Y este tipo de investigaciones pueden aparecer en bases de datos, pues como Google Scholar, Scopus, Web of Science, y como lo mencionaba, son búsquedas que se hacen hacia adelante en el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí para hacer esa consolidación de la información. Entonces, búsqueda retrospectiva, revisa referencias del artículo que actualmente estamos leyendo y su dirección es hacia el pasado. La búsqueda prospectiva revisa artículos que citan ese estudio y su dirección es hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué nos permite la búsqueda prospectiva y la búsqueda retrospectiva? Ampliar la revisión de la literatura, ¿sí? Nos permite identificar investigaciones relevantes y comprender cómo ha evolucionado un tema de investigación. Listo. Entonces, la investigación constructivista e interpretativa, aparte de ser como la revisión que nos menciona la profe Diana, porque pues va conjunto, si una cosa es que yo hago una revisión de la documentación que existe y eso nos sirve de base para fomentar muchas cosas y crear muchas cosas. La investigación interpretativa lo que busca es comprender las experiencias humanas subjetivas y los significados que construimos socialmente sin, o sea, no le interesa hacerlo desde una manera objetiva y medir hechos de forma objetiva, sino comprender la experiencia humana. Por eso, en las ciencias sociales le damos gran peso a la subjetividad. Estas investigaciones consideran que la realidad es cambiante, que depende del contexto y son investigaciones que se co-construyen. ¿Sí? Co-construir
No es solamente que yo como investigador voy a una comunidad y trabajo con ellos y ya, sino que construyo el conocimiento con ellos. Es decir, ellos tienen conocimiento, ellos saben de lo que están haciendo, ellos saben de su entorno y es con ellos que analizamos esa realidad y esa experiencia, porque la experiencia es vivida. Entonces, esta es una investigación constructiva e interpretativa. Aparte de esto, digamos, como de los operadores de búsqueda y de en las formas de buscar información de forma prospectiva o retrospectiva, hay algo que se llama tesauros. Todo esto es como un pre antes de entrar a una base de datos. ¿Sí? Son conocimientos que tenemos que tener un poquito antes de entrar a una base de datos. Los tesauros son esas fuentes, por decirlo de alguna manera, son estas listas que lo que tienen es una cantidad de términos para el análisis y búsqueda de documentos. Es decir, ustedes quieren saber cómo, digamos, ustedes se pusieron a buscar un tema. Eh, por ejemplo, emociones, ¿sí? Y ustedes lo buscaron como alegría, pero en alegría no les parece específicamente lo que están buscando. ¿Eso qué sucede? Que cuando uno va a publicar un artículo, va a publicar un texto, uno tiene que poner palabras claves propias de un tesauro. Entonces son dadas por un ente, una organización, y eso lo que hace es que haya como una cercanía en la búsqueda y podamos encontrar información. Entonces, básicamente un tesauro es una lista de términos para el análisis y búsqueda de documentos, acorde a áreas de interés. Entonces, hay tesauros de economía, de derecho, hay tesauros de ciencias de la salud, de medicina. Y estos son como los tesauros más conocidos en el ámbito de las ciencias sociales, artes y humanidades. Uno, pues, es el tesauro de la UNESCO, ¿sí? Entonces, el tesauro de la UNESCO es en general, sí, es multidisciplinar, tiene campos de educación, cultura, ciencias naturales, sociales y humanas, comunicación, tiene gran información. Ahorita les voy a compartir una pantalla para que lo veamos como en general. Está el tesauro de las ciencias sociales del lenguaje europeo. Entonces, también este es específico, el LSST es específico de ciencias sociales. Está el tesauro de arte y arquitectura, que es de Getty, y entonces ellos están específicos frente al tema de artes y arquitectura. Y está el tesauro de materiales gráficos. Entonces, en este tesauro de materiales gráficos, que es de Estados Unidos, ustedes pueden poner, digamos, el tipo de material, ustedes pueden poner el tipo de arte o de obra que quieren ver y ahí aparece la información. Entonces, les voy a mostrar así rapidito el, la pantalla con el tesauro de la UNESCO. Entonces, básicamente, este es el tesauro de la UNESCO, ¿sí? Y entonces aquí hay alfabético, jerarquía y grupos. Entonces, por ejemplo, en alfabético están Abadía, explican qué es. Por jerarquía, por grupos, entonces aquí nos vamos a ciencias sociales y humanas. En ciencias sociales está análisis de papel, antropólogo, ciencias del comportamiento, ciencias sociales, ¿sí? Diferentes, historiador. Y estas son las palabras claves que tiene la UNESCO frente a las ciencias sociales. En psicología está actitud, actividad sensomotriz, afectividad, aptitud, competencias, desarrollo, estrés, identidad, imaginación, prejuicio, psicología del desarrollo, sueños, ¿sí? Sistemas sociales está bienestar, agresividad, casta, clase, comportamiento de grupo, condición social, ¿sí? Vemos que acá hay ejemplos de lo que podemos encontrar, si discursos de odio, discriminaciones, estas son las palabras claves que ustedes van a encontrar con mayor facilidad en una búsqueda. Entonces, si ustedes no les arroja ninguna búsqueda y quisieran ver o van a publicar y les dicen
que tienen que ser palabras claves propias de un tesauro, pues nos podemos remitir al de la UNESCO, pero también, por ejemplo, el del European Language. Entonces, este también está en 15 idiomas, ¿sí? Está en español. Y cuando nosotros accedemos, pues es muy similar. Si ustedes se dan cuenta, también tiene la misma lógica. Obviamente podemos buscarlo en español, ¿sí? Y acá están en abandono, aborígenes, por jerarquía, ¿sí? También está por fecha para que ustedes, porque también pueden ser por fecha para mirar la evolución de la investigación, ¿sí? Yo no les estaba mostrando la pantalla que era. Yo estaba hablando, es de la de ciencias sociales, está por fecha, a lo que me refería con esto, es para ver de pronto cuáles palabras han salido recientemente, sí, la última versión es del año pasado, y cuáles también van teniendo relevancia, hogares multigeneracionales, geodemografía, parejas, relaciones intergeneracionales, restricción, tasa de crecimiento. Son cosas que de pronto acá también podemos revisar, bueno, ¿qué está siendo relevante en investigación actual? ¿Sí? Y les voy a mostrar rápidamente una de las de la de arte y arquitectura, que es esta, ¿sí? Y entonces lo mismo aquí podemos buscar exactamente, ¿no? ¿Cuáles son? Dice cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, voy a ir a lo más básico, ¿no? Pero si yo quiero buscar por pintura, me habla de la pintura acrílica, aluminio, anticorrosiva, antifolio, pintura arquitectónica, en bronce, resistente a químicos, pintura china, en concreto, ¿sí? Y esto es lo que a ustedes les va a permitir tener una búsqueda mucho más específica a lo que ustedes desean. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿sí ven? Entonces, yo entro a acrílica y aquí me aparecen los diferentes términos que podría estar relacionada. Está, pues, en jerarquía, ¿sí? Entonces, materiales, ¿sí? Por función, para generar capas, pintura, pintura por composición, resina, y ahí sí llega el acrílico. Entonces, eso es como todo el proceso para llegar. Y esto les puede funcionar dependiendo de lo que ustedes, pues, sean sus intereses, ¿no? Entonces, aquí les estamos mostrando como un gran abrebocas, pero básicamente eso es lo que para eso sirve un tesaurus, ¿sí? Un tesaurus nos va a mostrar a nosotros esas palabras claves propias de las ciencias en las que estamos y nos va a permitir tener como una mayor especificidad frente a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y listo. Esas son nuestras referencias y pues nos gustaría entonces ahora sí, si alguno quiere compartir dudas, inquietudes, preguntas o también de su propia experiencia. Yo sé que dentro de la virtualidad es un poco difícil que participen, pero recuerden que al ser semillero, pues la voz de ustedes es más relevante que lo que la profe Diana o yo podemos decir. Entonces, sí, nos gustaría mucho en este momento escucharlos a ustedes. Y Hola, yo buen tengo día. una, Uy, perdón. Buen día, Franci, te escuchamos. Mi pregunta es, ¿alguna vez vamos a hacer encuentros presenciales para hacer esto o ya es trabajo autónomo igual? Las dos, las dos. ¿La idea cuál es? Digamos que hoy, por motivos de construcción en el centro, ¿sí? De espacios,
No pudimos hacer esta convocatoria de manera presencial. La idea es que sí sea de manera presencial, ¿cierto? Pero no podíamos perder la oportunidad de reunirnos hoy y dar inicio a este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la idea? El día de hoy, ustedes se van con esta información, vamos a compartir de todas maneras esta información a sus correitos. Por eso la pregunta inicial de cuál es ese tema de investigación o ese tema de interés que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque aquí empieza ese trabajo autónomo. Entonces, lo que les vamos a dejar hoy de ejercicio es, con ese tema, ¿sí? De interés, puedan aplicar estas búsquedas. Bien, puede ser a través de los buscadores, digamos, no bases de datos especializadas, sino Google y demás. Entonces, que puedan hacer esa búsqueda y nos puedan comentar en la siguiente sesión, bueno, qué pasó, qué encontraron, cómo les fue con esas búsquedas. Pero la idea es que la siguiente sesión, esperemos que así sea, la podamos hacer de manera presencial, ¿cierto? Para reforzar un poco más este tema y empezar a hacer búsquedas en bases de datos especializadas, es decir, ya empezar a entrar un poco más en el tema de investigativo. Pero sí, las dos cosas van a pasar. ¿Van a haber encuentros presenciales? Efectivamente sí. Y también vamos a tener un trabajo autónomo, claro que sí, porque esa es la idea para consolidar lo que les dijimos el día de hoy. Listo, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más frente al tema? ¿Quedaron dudas o también comentarios frente a ello? ¿Ya han tenido experiencia con estos buscadores? ¿Todos eran conocidos para ustedes o de pronto algunos, otros no? Queremos escucharles. Yo tengo una preguntita que me perdí una parte y es en el buscador de truncamiento, el signo de pregunta para que funcione. El de truncamiento nos sirve, ya te digo. Reemplazamos una letra, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es identificar, o bueno, que la base de datos allí en Internet identifique, ¿sí? Variaciones de esa palabra. Entonces, como les mencionaba, el ejemplo claro era color. Entonces, tú pones el signo de interrogación en algún apartado de la palabra y lo que te va a permitir es identificar otras palabras. Entonces, aquí en el ejemplo, como lo ves, está color, pero también está color, ¿sí? Y todas las palabras que puedan hacer referencia a este término. Para eso nos sirve. Perdóname, pero silencio automático. Bueno, ese Vale, muchas gracias. específicamente porque se usa porque, como esto viene del inglés, entonces hacemos el inglés británico y el inglés americano tienden a cambiar a veces una letra, por ejemplo, el del color. El color de arriba, que es normalmente como muy similar al de nosotros, es americano y el de abajo es británico. Entonces, es para que, a pesar de que se escribe diferente, como solo cambia una vocal, pues necesitamos que nos siga apareciendo en el idioma, pero que nos amplíe la búsqueda, por ejemplo, a lo británico. Y así pasa con diferentes palabras en inglés, entonces por eso se utiliza para solo una sola vocal o una letra. Es por eso. Gracias. Listo. ¿Te quedó clara esa parte? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios, aportes? Por lo menos para mí quedó todo claro. Muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces, ejercicio, les reiteramos, ejercicio para nuestro siguiente encuentro, vamos a tener tiempo para ello. Uno, eh, revisar dentro de los temas de investigación que surgen y que son de nuestro interés, una temática sobre la cual queremos investigar. ¿Listo? Esa es la primera tarea. Y la segunda, entonces, bueno, identificar en qué poblaciones y demás. Y la segunda tarea es retomar operadores de búsqueda, tesauros, búsquedas prospectivas, retrospectivas, digamos como todo este ejercicio según aplique,
y aplicarlo, valga la redundancia, a ese tema de investigación. ¿Listo? Esos van a ser nuestros ejercicios. ¿Para qué? Para que en la siguiente sesión podamos hacer una socialización de esos hallazgos, ¿sí? Esto sería un primer proceso de levantamiento de información, de rastreo de información. En el siguiente encuentro, la idea es que nos podamos volver a ver y que cada uno de ustedes nos diga cuál fue ese tema, ¿cierto? Y cuáles fueron esos resultados de búsqueda que tuvieron de acuerdo a cada una de estas tipologías, ¿cierto? Aplicando operadores y lo demás que explicamos. Eso sería el ejercicio. Y para finalizar, digamos que ya como parte de la finalización de este encuentro, les queremos socializar eh, quiénes hacen parte de cada uno de los semilleros y aparte de eso, pues tomar la lista de asistencia el día de hoy. Recordemos que el hecho de asistir y de estar en este proceso de formación es parte fundamental de la formación de los semilleristas, ¿sí? Y que por ende, pues, en lo posible debemos asistir a todas estas capacitaciones. Entonces, voy a mencionar nombre. La persona me va a responder, por favor, me responden, bien sea por voz, pero también en el chat, para que podamos chequear la lista, la asistencia del día de hoy. Entonces, en lista tengo a Franci Stephanie Ravelo. Aquí presente. Listo, Franci. De acuerdo a lo que tengo en base de datos, tú estás en el semillero Ágora, ¿vale? Sí, sí, sí. Listo, sí, señora. Bueno, esa parte no la entiendo, es que son varios. Son dos semilleros, el semillero Ágora ZCBC y el semillero Psicósfera. ¿Y en qué se Digamos, diferencia? ustedes hicieron, bueno, les voy a comentar cómo fue el proceso. Ustedes en la primera reunión llenaron una base de datos, bueno, un formulario en el que estaban planteando unos intereses también, ¿cierto? Estaba el proyecto de trabajadoras sexuales y otros proyectos adicionales más el voluntariado, ¿sí? Entonces, esta separación, esta división, no lo digamos en esos términos, esa distribución se realizó basándose precisamente en estos intereses. Entonces, Ágora ZCBC es el semillero que ha venido funcionando pues, a lo largo del tiempo y al que ustedes se integraron inicialmente. Psicósfera es un semillero que nace el periodo pasado. Este año empieza sus funciones y es un semillero que en este momento tiene a cargo un proyecto de investigación con las trabajadoras sexuales en Facatativá y adicionalmente después trabaja temas más, pues, digamos, como en psicología como tal. Entonces, de acuerdo a eso, a ese primer formulario que ustedes enviaron, es que se hizo el direccionamiento, bien sea a Ágora o bien sea a Psicósfera. ¿Listo? Pero son dos semilleros en este momento, vamos a trabajar articulados, pero pues sí, cada uno de ustedes va a estar integrando uno de los dos semilleros. Listo, sí, señora, ya me queda Listo, perfecto. Entonces tú estás en Ágora. Janet Rengifo, ¿estás por allí? Yo te vi. Janet, ¿estás por ahí? Sí. Listo. Janet, tú estás en Psicósfera. Lady Viviana Silva, también te leí por allí, ¿cierto? Sí, Lady, sí. Lady, Presente. presente, bien. Estás en Psicósfera. Michael Díaz está. Aura María Forero, No, ok. Ángela María Maecha, no, bueno, ya no está, otro día. pero Karen Lorena Duque, Rendón, ¿estás? Sí, yo vi acá. Presente, Karen, estás en Ágora. Edison Santiago Peña, también te vi. Presente. Sí, Edison, estás en Ágora, ¿vale? Vale. María Zeus y Fajardo, también te vi. la profe. Estás en Ágora, ¿listo? Natalia Camila Cubillos, creo que te vi. No sé si estoy en lo cierto. No, Sonia Milena Casallas, ¿estás?
Angie Gisela Porte Lozano. Fabio Nelson López Morales. No. Erika Fernanda Vargas Zamudio. Liliana Fernanda Moreno, sí te vi. Estás en Ágora. Muy presente. Julián Ernesto Duarte Rodríguez, ¿estás? Ok. Nicole Daniela Barrera Molano. Presente. Estás en Psicósfera. Daniela Cárdenas Martínez. Claudia Matilde Gámez Lozano. Presente, profe. Estás en Ágora. Sí, señora. Gracias. Joana Carolina Cuellar Ontibón. Silvia Elvira Jaime Trigos. Presente, profe. En Ágora. María de Jesús Chavarro Gómez. No. Andrés Eduardo Rey Vaquero. Presente, profe. Estás en Ágora. Sí, señora. Ok. Rocío Pérez Díaz. No está, ya sé quién es. Sara Jimena Salinas Vaca. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, ok. ¿Cómo Hola, estás? Sí, señora. En buenos días a Ágora. todos. Así Ok. es. Y Sara Jimena Salinas. Sí, me parece Sara Salinas. ¿Estás? Sí. Sí, señora, presente. Ok, Sara, estás en Ágora. Pregunta, ¿alguno de los presentes no lo mencioné en la lista? ¿Alguien que esté en lista que no haya mencionado? Listo. Entonces, la formación del día de hoy era como les mencionaba, más corta en el sentido de que íbamos a dar esos primeros bases, esos principios, fundamentos para la búsqueda en bases de datos. Entonces, se llevan una tarea. En los próximos días les estaré compartiendo un recurso para que podamos recordar también el ejercicio que hicimos el día de hoy, lo tengan muy presente y estén muy atentos, muy atentas a la próxima formación. En lo posible, no, todavía no sabemos cómo estemos en condiciones pues para convocar en presencialidad, pero la idea, y esperamos que sí, nos podamos ver de manera presencial aquí en el CECAF. Entonces, muchas gracias a todos, a todas por su asistencia. No sé si para finalizar alguien tenga algún comentario adicional o ya pues damos por terminada la sesión del día de hoy, pues con estos acuerdos que generamos. Por mi parte, muchas gracias a ustedes por el tiempo, la disposición y lo que nos enseñaron hoy. Y que la próxima, pues ojalá podamos estar de manera presencial. Claro que sí, Francis, esa es la idea. La idea es que lo podamos hacer de manera presencial y pues más atendiendo a la necesidad que se tiene también de esa presencialidad. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por este tiempo y bueno, estén muy atentos a sus grupos de semillero. Allí pues les va a llegar la información. No les digo cuándo, pero en el transcurso de la semana para que estemos muy atentos a ello y a las tareas que tenemos pendientes, ¿vale? Entonces, muchas gracias, profe Laurita, por este espacio y a ustedes por la puntualidad y por la disposición para estar en estos escenarios. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos pronto.